Fe, la página. Saludamos también a esta hermosa página, que tenemos gente que nos sigue a través de la página. Damos saludos, que Dios te bendiga. Todos ustedes que se prenden, son varios, son muchos ya los que están prendidos a través de la página del Templo de la Fe, a través del Fe. Los bendecimos a todos, así como bendecimos esta hermosa radio. Y ahora vamos a pasar a celebrar esta palabra de Dios, a empoderarnos, a que Dios nos sane nuestra alma. Amén. Nuestra alma que está muchas veces golpeada, herida. Entonces vamos a dejar que Dios, a través de su palabra, nos esté sanando, nos esté enseñando, nos esté guiando. Como decía recién en un principio, que mucha gente pregunta de qué religión sos, pero yo quiero que sepas, yo soy de una iglesia evangélica, soy una iglesia cristiana, soy una iglesia Templo de la Fe, de aquí de Loreto, pero ¿qué importa eso de qué ramal somos? Si quien nos manda a predicar, con tal que estemos haciendo la obra del Señor, y si estamos haciendo la obra del Señor y está dando resultados, está recibiendo sanidad, hermano, está bien. Si usted dice, yo soy un poco como agresivo al decir la palabra, está bien, porque da resultado, se están sanando. Yo tengo entendido que un pastor tiene que ser así, Si es blando, no pasa nada, hermano. Hay que ser fuerte, hay que ser duro, ¿sí? El único perfecto aquí era nuestro Señor Jesucristo, pero yo me declaro que soy un hijo de Dios, un guerrero del Señor. Y un guerrero del Señor es todo terreno, y tiene que ser así. Entonces vamos con la palabra del Señor para que Dios te esté bendiciendo. Y decimos, vamos a bendecir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea de sanidad para tu vida, que sea un tesoro grande, una adquisición grande para tu corazón, una porción de esta palabra que va a salir en este momento de Isaías 37, versículo 1. Te recuerdo, esta palabra ya salió al aire, pero hoy tiene una nueva versión. Hoy tiene una nueva guía para vos. Esta palabra que va a salir de Ezequías, del rey Ezequías, que estaba amenazado por muerte, estaba rodeado de enemigos. Él estaba condenado a morir. Le llegó una carta a Ezequías, donde le decían que le iban a invadir su reino, de que le iban a asolar, una intimación de muerte para este rey. Y este rey hoy te quiere enseñar a vos cómo hacer. Si vos estás con una carta, una intimación, un telegrama de desalojo o un estudio clínico que te está decretando que tienes pocos días de vida. Si usted tiene pocos días de vida, está pasando un momento difícil, una cautividad muy mala. Si usted está incluso preso espiritualmente, físicamente, psíquicamente, es para usted esta palabra que te va a orientar. ¿Qué hacer cuando usted se encuentra mal? El rey Ezequías estaba rodeado de sus enemigos. Y dice así este versículo grande, 37:1. Y sucedió que cuando oyó esto el rey Ezequías, rasgó sus vestidos y cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Miren qué importante lo que hizo este rey. Este rey se indignó, rasgó su vestido, de la indignación que él tenía. De la indignación rasgó su vestido y se cubrió de cilicio. ¿Y a dónde fue? A la casa del Señor. Entró a la casa del Señor. Ahora vemos por qué entró a la casa del Señor. Porque este hombre, así como usted conformista que es, así como usted que está diciendo, espero la muerte, pero aquí en casa, ¿a dónde más voy a buscar? Si hay una salida, si hay una salida, hermano, yo no sé por qué te tienes que ir llevando esta salida a tu tumba. Si hay, lo mínimo que sea, hay una esperanza de vida. Yo no sé por qué todavía estás encerrado en tus paredes orando al Señor. Y no estás haciendo como Ezequías, que Ezequías rasgó su vestido, se indignó de la situación.
Dijo este hombre, ¿cómo es esto, este rey? ¿Cómo es esto si yo tengo un Dios grande y poderoso, vivo, y me vienen a amenazar a mí de muerte? Así que te hayan traído un estudio clínico, que te están amenazando en este momento de muerte. Entonces yo digo una cosa, ¿por qué no haces como Ezequiel? Te indignas de la situación y vas a esta casa de oración. Yo soy del templo de la fe de aquí de Loreto. En ese tiempo había un templo. Isaías era que estaba al frente del templo en aquel tiempo. Isaías oraba por Ezequiel. Ezequiel entró al templo y pidió que Isaías orara. Y hoy vos te estás demorando en ir al templo de la fe, pedir, que en este momento soy yo, el Isaías, de pedir la oración. Yo te voy a hablar del templo de la fe, porque yo sé en qué comunión, en qué estado estoy con Dios. Tantos milagros están pasando por mis manos, hermano. Tantos milagros y vos postrado todavía en una cama. Dependiendo de tus remedios, dependiendo de tu amenaza de muerte que tienen tus estudios clínicos, de tu desalojo, de tu carta, de tu intimación. Tantas cosas estás dependiendo cuando Dios te pueda hacer totalmente libre como lo hizo Ezequías. Ezequías entró en la casa del Señor después de oír la intimidación de Seraquibí. Ezequías rasgó sus vestidos para demostrar su indignación por la blasfemia que había oído contra Dios. Además, se cubrió de cilicio mostrando su desolación por la amenaza de los enemigos. Ezequías podría haber orado en su palacio, pero decidió dar testimonio público de su fe al ir hasta el templo. ¿Cómo es esto? Yo digo que Ezequías le puso, hablando así, a Dios entre la pared y la espada. Porque aquí dice que este hombre podía haber quedado en su palacio orando a Dios, pero él dice que quería dar testimonio, porque el pueblo de Ezequías, el pueblo donde vos vives, sabe que vos tienes un problema, sabe cuál es tu problema. Entonces usted tiene que dar un testimonio que diga al pueblo, como dijo Ezequías, que delante del pueblo manifestó con su fe de entrar a la casa de Dios. Yo creo que este hombre le puso entre la espada y la pared a Dios, porque Dios dijo así, y este hombre le habrá dicho también así: mira que el pueblo entero me vio entrar con mi problema a tu casa. Tú eres un Dios grande y vivo. Entonces, por amor a ti mismo, no te vas a deshonrar. Me tienes que dar una solución, me tienes que sanar, para que el pueblo que me vio entrar aquí vean que tú existes. Pero para eso usted tiene que ir al templo como Ezequías. Tiene que entrar, porque hay muchas personas que no están yendo en este momento a congregarse en la iglesia por temor de qué dirán. Usted sabe que a Dios le agrada que lo que qué dirán, vean la sanidad de Dios en tu vida. Vean el milagro que Dios tiene para vos. Por eso Ezequías dice que fue a la casa del Señor, entró en vista de todo el pueblo. ¿Para qué? Para manifestar su fe. ¿Para qué? Para dar de testimonio. Ezequiel entró con una intimidación de muerte. Entonces tenía que ser salvado por el poder divino. Y Dios tenía que dárselo sí o sí a Ezequías. Si no, ¿cómo quedaba él como un Dios sanador, vencedor, grande? Y si Ezequías era derribado, era derrotado, ¿cómo quedaba Dios delante de toda esa sociedad? Usted, amigo, está perdiendo el tiempo, usted está con vergüenza del pueblo. ¿De qué va a decir si usted va a una iglesia, se congrega a una iglesia, al templo de la fe? Usted, yendo al templo de la fe, usted va a conseguir lo que consiguió Ezequías: llamar la atención a Dios, derramar su corazón frente al altar del Señor, escuchar de Dios, y que Dios lo escuche a él. Y usted está todavía en su habitación orando a Dios. Y es importante de que el pueblo vea que usted sea un testimonio para que Dios pueda obrar. Seguimos.
pues existía una grandiosa promesa que de toda oración hecha allí serían prontamente atendida por el Señor. Había una promesa, hay una promesa hoy en día, que si usted va a la casa de Dios, usted va, pide, da su carta, como dice aquí en el versículo 14 de Isaías 37, dice, entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. ¿Cómo es esto? Ezequías agarró la carta de los mensajeros. Usted agarró su estudio clínico de mano del médico, del profesional. Entonces usted esa carta, usted tiene que levantarse, sea cual sea su enfermedad. Sea cual sea su enfermedad. Yo le digo por experiencia, mis manos ya van sanando, creo que como 10 episodios de cáncer fulminante, su cáncer gravísimo, que tienen pus permanente, sanaron, porque entraron la gente al templo de la fe y yo pude pedir a Dios de que haga la obra y Dios hizo una obra de sanidad y de liberación espiritual, no sé, muchísimo, muchísimo. Eso está pasando en el templo de la fe que yo tengo que hacerte entender de que no hay necesidad de que vos te vayas a la tumba todavía, cuando Dios tiene para añadir más años de vida. Pero usted tiene que hacer como Ezequías, entrar a la casa de Dios. Pues también dice en la palabra, necesitamos perdón. Entonces dice, porque la oración hechas allí serán prontamente atendidas por el Señor en segunda de Crónica 7:15. Vamos a Crónica 7:15 a ver qué dice. ¿Cómo es esto de que si yo me voy a la casa de Dios, a la casa del Señor, al templo, extiendo mi carta, extiendo mi problema frente del Señor en su casa? Dice que hay una pronta respuesta del Señor. Por eso Ezequías no se quedó en su palacio orando al Señor. Dispuso él de ser un testimonio, de ir frente al pueblo, que el pueblo lo vea entrar en el templo, y Dios obró a favor de él. Y pasamos segunda de Crónica 7:14. Dice así la palabra del Señor: y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Cómo dice la palabra? Y se humilla mi pueblo, y se humilla mi pueblo. Él dice, decreta de que vos sos pueblo de Dios. Pero si vos te humillas, dice Dios, mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Dónde? Tiene que haber un templo donde es invocado el nombre de Dios. Donde tiene que haber una invocación a Dios que es en su casa. Humillados, donde se invoca mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Hay muchos que no quieren congregarse por no volverse de sus malos caminos. Prefieren sufrir, prefieren que su hijo, que su familia sufra, porque usted no quiere volverse de sus malos caminos. Dios eso exige. Hay muchas personas que se congregan cuando yo digo esta palabra, ellos se vuelven. Porque Dios exige que usted se vuelva de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Perdonaré, dice el Señor. Si vas al lugar donde invocan mi nombre, yo escucharé desde los cielos, perdonaré tu pecado, sanaré tu tierra, sanaré tu cuerpo, sanaré tu familia, sanaré tu negocio, sanaré lo que vos me pidas, dice Dios. Tu tierra sanaré, dice Dios. Es una promesa, sanaré. Y dice que no demora mucho en contestar cuando usted va a la casa de Dios como Ezequías. Sanaré, dice el Señor, tu tierra. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿En dónde? Donde Él propuso que se abra una iglesia, en el templo de la fe. Yo soy un pastor de la iglesia Templo de la Fe y estoy diciendo, invitándote
Porque si esta iglesia está sobreviviendo, está saliendo adelante, es porque Dios puso su atención. Él la levantó, Él la está levantando a esta iglesia. Y si Dios está ahí, va a pasar cosas grandes para tu vida. Por eso dice, ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que usted haga para Dios, que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Todos los días promete Dios estar sus ojos, estar su mirada, estar su corazón en el templo de la fe. Todos los días da promesa, porque esta es palabra de Dios. Esta palabra de Dios de la iglesia, templo de la fe. Es palabra de Dios, que Dios está diciendo, que Dios te está dando una orientación. No es el humano, te está dando una orientación Dios. Todos los días, dice el Señor, todos los días estarán mis ojos. El soberano Dios estableció 4 condiciones para su perdón. Humildad para reconocer el error. Oración sincera, declarando la total dependencia a Él. Búsqueda constante de su presencia. Y abandono del pecado. Ahí donde la gente no quiere abandonar el pecado. Hay un dicho conocido. Dime con quién te juntas, te diré quién eres. Dios es santo, no se puede juntar con los pecadores. Pero Satanás sí. Satanás busca la brecha esa que Dios se hace un costado porque sos pecador. Porque vos no te quieres volver de tu malo camino. Y ahí viene la destrucción para tu tierra. Pero si vos te arrepientes y te vuelves con un corazón humillado hacia el Señor dice que escucha. Y Él vuelve a ti y te restaura tu tierra, te sana tu familia, te sana tu negocio. Pero usted tiene que dejar sus pecados. La práctica de esos requisitos indica conversión genuina, pues quien de hecho se rinde al Todopoderoso cambia sus actitudes, sus caminos, es decir, sale del pecado hacia el arrepentimiento y de la desobediencia a la obediencia permanente. Es bellísima esta palabra. Te está indicando que no hay necesidad, el por qué usted está sufriendo enfermedades. Estamos hablando para gente que realmente está sufriendo enfermedades, gente que realmente precisa ser sana por el poder de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que hacer un estudio. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo puedo hacer? Lo que te dice que Isaías fue al templo y adoró al Señor, puso delante del Señor sus problemas, extendió su carta y habló con el Señor. Ezequiel intercedió ante Dios y vino el milagro. No demora mucho, dice, cuando usted va a buscar en la casa de Dios. No demora mucho la atención y la buena voluntad de Dios de sanarte, porque Dios quiere que usted sea totalmente sano. Jesús vino a sanar, a libertarte, a soltarte de tu encierro. Lo que Dios requiere es un corazón quebrantado y contrito, o sea, un espíritu arrepentido y penitente, es decir, estar muy arrepentido de haber obrado mal, querido hermano, de obrar mal. Yo creo que la palabra está clarita. Yo sé que no hay cosa que estoy leyendo Biblia, palabra de Dios, que Dios quiere sanarte, pero Él necesita que usted se arrepienta de sus pecados, se vuelva a Él y que haga como Ezequías, que entró a la casa del Señor y expuso sus problemas y el Señor restauró su problema. Te cuento de Ezequías. Esa noche el ángel de Dios se paseó y exterminó a todos sus soldados que estaban amenazando a Ezequías que lo iban a invadir. El Señor obró. ¿Por qué? Porque él fue a la casa del Señor, extendió sus problemas al Señor y el Señor amorosamente escuchó y prontamente, como dice la palabra del Señor, el Señor no se demora. Ezequías sabía que el Señor no se demora en sanar su tierra. Te invito
este domingo, 20 y 30, lléguese al templo de la fe y vamos a estar clamando a Dios por tu restauración laboral, por tu amenaza de pérdida de trabajo, por tus amenazas de muerte que estás teniendo, grave, esa situación grave, grande. Eso le gusta a Dios resolver. Si usted se indigna y usted dice de una vez por todas, voy a hacer caso a la prédica de esta noche y me voy a congregar este domingo 20 y 30 en el templo de la fe, a ver si Dios realmente me escucha y me saca de este calvario de años que estoy llevando, de luchas y pruebas que estoy llevando. Diga, hasta aquí, Señor, comprométase y diga, yo a partir de ahora me comprometo llegarme al templo de la fe este domingo 20 y 30 y Dios va a escuchar tu clamor porque vas a derramar tu corazón en el pie del altar. Que Dios te bendiga, querido hermano que estás allá al otro lado, siervo que están escuchando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga abundantemente y nos encontramos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Amén.